¿Cómo andan, gente? Bueno, rapidito lo que va a ser, vamos a intentar hacer en realidad este análisis de todo lo que fue el partido de la derrota entre Belgrano contra Lanús. Rápido digo porque ya arranca el partido de Instituto, así que lo hago en el medio, en lo que comienza el partido, por supuesto, y después vamos a ver el partido y más tarde van a tener obviamente el análisis de Instituto. Pero bueno, es complicado hacer un análisis corto en realidad, entendiendo que fue un partido que nos dejó muchísimo, muchísimo. Recién comienza esta fecha en el fútbol argentino, pero creo que tranquilamente se podría caracterizar como el mejor partido de la fecha. Vamos a ver qué nos espera, obviamente, pero recién arranca la fecha y nos dejó con un partidazo. Un partidazo tanto entre Belgrano como Lanús. Ambos equipos han jugado un muy buen partido, que tuvo su dominador, porque supo aprovechar las oportunidades que tuvo, que fue Lanús. Pero Belgrano, la verdad, que hizo un partido muy bueno. Hizo un partido muy interesante. Y ya vamos a tocar los puntos bajos, obviamente. A tocar un poquito de qué son las cosas que fue complicando ya durante todo el análisis a Belgrano. Pero me quiero quedar con el partido, por lo menos el primer tiempo, o por lo menos hasta el segundo gol de Lanús, con el partido que hizo Belgrano. Un Belgrano que, recordemos que venía justamente de ganar en Alberdi, un equipo que a la larga fue construyéndose, se fue armando, y no quiero hacer obviamente muy poético todo, muy largo, desde el punto de entender que se fue haciendo de a poquito, pasito a pasito. Se fue armando, le queda mucho todavía, evidentemente, detalles, y ya vamos a tocar por qué específicamente. Pero se nota un Belgrano trabajado, un Belgrano que tiene un trabajo detrás, que está muy preparado, un equipo ordenado por momentos, que tiene sus déficits por ahí, que lo termina dejando mal parado, y hasta más de una vez termina quedando mal parado al punto de bastantes veces sacarla barata. Bastante barata, la ha sacado varias veces, no en particular en este partido, pero en términos generales la ha sacado muchas veces baratas en estos errores que tiene puntuales el equipo de Real. Pero por lo menos en cuanto a funcionamiento, se nota el trabajo que hay detrás, porque se nota a la hora de poder progresar la pelota, a la hora de trabajar una pelota parada, con alguna que otra jugada preparada en el medio. Y se nota desde ese lado, ¿no? Sí creo, desde el inicio, más allá de estos puntos que le fuimos tocando, le ha llegado un refuerzo de mucha jerarquía que le dio un plus enorme al equipo. Pero sí es verdad que desde el inicio creo que Real le erra al planteo de volverlo a poner a Reina como stopper izquierdo, perdón, como stopper izquierdo no, como carrilero por izquierda, más teniendo en cuenta que el jugador que tenés a las espaldas es Baldi. Y ya lo hemos dicho muchas veces, al principio del trayecto de Baldi en este Belgrano no tenía malas condiciones, se lo veía como una opción bastante recurrente, pero a lo largo del tiempo Baldi fue bajando mucho el nivel, los errores mucho más recurrentes, le cuesta mucho el marcaje, le comen muy fácil la espalda, es muy regateable, muy fácil la forma en que lo terminan pasando a Baldi. Y a su vez teniendo un carrilero por izquierda como lo es Reina, que se caracteriza mucho más su juego en ataque que en defensa. En el primer tiempo, si bien, vuelvo a repetir, jugó bien Belgrano, porque tuvo estas cositas de las transiciones de pelota, del manejo, cada vez, si bien por ahí lo deja muy mal pagando, esta salida de abajo que propone Real, al mismo tiempo la va encontrando, pero al mismo tiempo ese lado izquierdo, ese sector izquierdo del que venía hablando, terminó siendo un colador para Belgrano, tanto en el primer gol como en la tapada que tiene Chico antes del primer gol, que fue una excelente respuesta de hoy el arquero titular de Belgrano. Y tiene justamente esos déficits, esas falencias, y por ahí esa toma de decisiones mal hechas por Real, pero son puntuales, ¿no? Porque no es algo que se generaliza. Hoy lo termina poniendo a Reina de 3, que ya sabemos que es un lugar en donde no rinde, porque lo hace jugar a 60,
70 metros del arco, cuando es un jugador que tiene que ser fundamental en los últimos metros. Y vuelve a insistir con esto. Entiendo que con la intención de no saber a quién sacar, porque si vos en el ataque lo tenés a Reina, que obviamente en este Belgrano no lo podés sacar, lo tenés a Jara, que hoy por hoy es el 9 más enchufado que tenés, y el 9 con mejores características, lo tenés a Ubita Fernández, que ya te diste cuenta el último partido, que lo tenés que poner de entrada porque es un jugador que te cambia el partido desde el punto de la jerarquía, y lo tenés a González Metilli, que si bien es un jugador un poco más discreto en cuanto a asistencias, en cuanto a goles, al mismo tiempo levantó mucho el nivel. Y levantó mucho el nivel a favor del equipo, porque no es una cuestión individual la de González Metilli. Si bien ha tenido una etapa en Belgrano donde no hizo absolutamente nada, hoy por hoy se le rescata cómo fue levantando cada vez de a poco más el nivel y se fue asentando en este Belgrano y entendiendo el rol no solamente de ser un jugador que puede aportar con las individualidades, sino que a la hora de formar parte de la colectividad termina siendo muy importante para el funcionamiento del equipo. Esa fue la complicación de no saber a quién sacar de los cuatro. Terminó tomando la decisión de sacarlo a Velázquez por izquierda, lo terminó poniendo a Reina, jugó en ataque con Jara, con Metilli, con Ubita. Por derecha, del otro lado prácticamente pasa lo mismo, porque tenés un jugador que es Barinaga, que ya sabemos y lo hemos repetido infinitas veces que es un jugador que se le da mucho mejor el ataque que la defensa. Y como solución lo tenés a Rébola, que hoy hizo un gran partido Rébola, lo voy a destacar antes de decirlo, pero que físicamente, o que en cuanto a resistencia, velocidad, termina también a veces dejándote pagando. Ojo, no fue un mal partido de Rébola, vuelvo a repetir que tenés lo mismo de ese lado. Entonces el planteo desde ese punto, a mí por parte de Real me hizo ruido. Entendiendo que está jugando en cancha de Lanús, de visitante, contra un Lanús que no tiene precisamente malos nombres al frente, porque tiene un técnico que a mí me parece un gran técnico cuando encuentra los equipos, como lo es el ruso Zielinski, porque tiene jugadores como lo son Marcelino Moreno, el Toto Salvio, que si bien no es el mismo Toto Salvio de hace un par de años, sigue siendo un jugador peligroso de jerarquía, porque tiene un Mateo Zanabria que está intratable y que es un jugador que aporta muchísimo desde la individualidad y también al funcionamiento que tenía a la hora de tomar su rol en el equipo de Lanús. Entonces tiene jugadores al frente. Entonces el planteo a partir de eso de Real me termina haciendo ruido porque básicamente fue a buscarlo con todo, entendiendo que en el medio te termina quedando solamente Rolón y te queda solamente Longo para hacer el trabajo defensivo en esa mitad de la cancha. Y atrás tenés una línea de 3 defensores que Rébola, Baldi, que si no tiene algún error tampoco que sea tan destacable, y Troilo, que hoy por hoy es el que más laburo tiene que hacer en esa línea de 3. Por ese lado creo que el planteo le terminó quedando corto a Real, vuelvo a repetir, entendiendo que dejó solamente dos volantes de contención que tuvieron que hacer todo el laburo sucio durante todo el partido. Gran partido de ese doble 5 justamente, que creo que habría sufrido mucho más Belgrano si tanto Rolón como Longo no habrían tenido un gran despliegue en términos generales. Longo un poquito más en el trabajo del quite, en el trabajo sucio, y un Rolón que probablemente puede haber sido el mejor partido que tuvo en Belgrano en este año, tranquilamente desde el despliegue, desde también el posicionamiento para que Longo no haga un trabajo tan pesado en los robos y en los quites, porque hizo algo que le faltaban como característica a estos dos, a este doble 5, que por ahí esa característica la tenía un poco más Heredia, que era la de pisar el área, que termina significando en el primer gol de Belgrano, en esa gran trepada de Barinaga por derecha, que mete un centro justo a Ubita Fernández, que de memoria prácticamente sabe que le entraban 3 volantes por atrás, Reina un poquito más tirado por la izquierda y termina definiendo excelente Rolón. Por eso, vuelvo a repetir, si no hubiera tenido esas cositas, al mismo tiempo habría sufrido un poco más. Hasta ahí el partido de Belgrano más que correcto. Más que correcto. Después, en el segundo tiempo, termina decayendo un poco el nivel, baja el rendimiento, no solamente porque quizás obviamente tenés que intentar mantener el mismo ritmo durante todo el partido al mismo tiempo,
Lanús es un equipo que juega y que te aprieta y que hoy estaba a favor, con la cancha a favor, y que si necesita apretarte te va a apretar. Y ahora sí voy a tocar el punto quizás del arbitraje. Del arbitraje que me hizo ruido. Tuvo un par de polémicas, creo que la central polémica es la del penal a Jara. Primero el gol que le terminan cobrando, el primer gol de Marcelino Moreno que le cobran a Lanús. Creo que si somos todos honestos, no es un gol para anularlo. Termina soltando la pelota cuando Sanabria está recién atrás, no participa en la jugada. Lo único que podés llegar a interpretar es si él no realizaba el pequeño movimiento, si la pelota realmente le pegaba en el cuerpo. Son finitas, son muy finitas de ver esas jugadas y le terminas dando el beneficio de la duda al árbitro. Yo personalmente creo que es un gol que está bien convalidado. Pero sí en el segundo tiempo creo que termina errándole en ese penal de Jara que podría haber significado otro rumbo de partido. Porque a partir de ese penal que no le cobran a Jara creo que también baja un poco el nivel en general Belgrano. Si bien no llegó a ser totalmente distinto al primer tiempo, seguía buscándolo y creo que eso es lo que se le tiene que rescatar a Belgrano, que no es que bajó el funcionamiento, el nivel de funcionamiento, simplemente bajó el ritmo. Creo que también forma parte del penal que no le terminan cobrando a Jara, que si lo ves de espalda yo creo que es penal, si lo ves de costado es un poco más fina, tampoco es que le hayan pasado tantas veces a la situación en la tele, la pasaron un par de veces, no lo suficiente como para poder determinar si es o no es, terminaron dictaminando que no era penal, pero por mi lado creo que con lo poco que vi podría haber sido sancionable tranquilamente, pero el punto que hay que tocar es justamente este, que ahí es donde empieza a bajar el nivel Belgrano. Después con errores defensivos, evidentemente, una pelota que termina mal bollando ahí en el medio del área, la termina aprovechando bien Lanús, se pone el frente, termina de decaer un poco el equipo Real que mete cambios básicamente para tirarle adelante un Bondi, termina, ya si de por sí estaba jugando con muchos atacantes, lo termina sacando a Rolón para meter a Suárez, hace el cambio de Luco por Metili, lo mete también a Chavarría, metió todo adelante, pero no le terminó alcanzando para poder empatárselo a un Lanús que aprovechó los errores puntuales que fue teniendo Belgrano a lo largo del partido, que dicho sea de paso fueran bastantes y creo que eso es lo que se va a tener que trabajar durante la semana, pero supo aprovechar mucho más que Belgrano. Y eso fue lo que le dio la diferencia y lo que lo puso en ventaja mucho más alto de lo que Belgrano venía jugando. Porque repito, no fue un mal partido de Belgrano a mi parecer. Y creo que hay que tomarlo un poco más desde la efectividad que es desde el funcionamiento. Hay que verlo un poquito más amplio de esa forma. Vuelvo a repetir, no la terminan alcanzando los delanteros. Se termina pinchando un partido. Ya después en el tercer gol de Lanús también, vuelvo a repetir, error de Baldi, que el cambio era mucho antes. Tendría que haber entrado mucho antes Delgado. Ya se notaba que Baldi había tenido muchas complicaciones en todo el trámite del partido en general. Fue pasado muy fácilmente por Salvio, cuando le tocaba Sanabria. Tuvo muchas complicaciones en este partido y creo que fue un cambio que no lo supo ver antes de tiempo real. Pero bueno, no quiero hacer mucho más largo el análisis. Por supuesto, ¿quién soy yo para hablar si no son ustedes, los hinchas? Que me gustaría que me dejen su análisis en comentarios. Si nos estamos viendo nosotros recién, dentro de un par de horas que vamos a estar haciendo todo lo de instituto. Así que nada, gente, nos vemos un ratito.